Les damos la más cordial bienvenida a nuestra sesión del curso propedéutico para la generación 2024 de este día, miércoles 9 de agosto del 2023. Y recibimos esta mañana a las profesoras Aline Kaeli Fuentes Bello y a la profesora Paola Sánchez Martínez. Y bueno, pues esta mañana, muchas gracias maestras por estar con nosotros impartiendo el tópico bioquímica básica. Y bueno, me voy a permitir leer la reseña curricular de nuestras ponentes. Voy a pedir también nos acompañe en la transmisión el pasante Julio, quien nos va a apoyar también leyendo la reseña curricular. Gracias. Bueno, pues la maestra Paula Santiago Martínez es maestra en ciencias y docente de la Facultad de Enfermería y Obstetricia, donde ha impartido las asignaturas de procesos bioquímicos y farmacobiológicos, entre otros. Es médico cirujano de formación, certificada por el Consejo Nacional de Certificación Médica. Es creadora y titular del Diplomado de Farmacología Clínica para la prescripción de medicamentos por enfermería en la Facultad de Enfermería y Obstetricia y se ha actualizado en múltiples diplomados y cursos de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como en el Instituto Nacional de Educación Médica Continua y en el Instituto Nacional de Medicina Genómica. Tiene una participación activa en la simulación, en la enseñanza de la enfermería de la facultad de nuestra Facultad de Enfermería y Obstetricia y en la formación de instructores en simulación clínica de posgrado. Gracias, maestra Paula Santiago Martínez, por estar esta mañana con nosotros. Adelante, Julio, por favor. Sí, la maestra Aline Kaeli Fuentes Bello es maestra en ciencias biológicas y docente en la Facultad de Enfermería y Obstetricia, donde imparte las asignaturas de Ecología y Salud, Procesos Bioquímicos y Farmacobiológicos, entre otras. También es profesor del taller de Neurobiología de la Neuroplasticidad en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha laborado en el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán, así como en el Instituto Nacional de Rehabilitación, en los laboratorios Chopo y en el Hospital Español. Actualmente es estudiante de doctorado en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Mucho gusto y bienvenida. Bueno, pues un placer tenerlas con nosotros y jóvenes, esperamos que sea de provecho, que sea muy productiva esta sesión, bioquímica básica. Y bueno, adelante maestros, por favor. Gracias. Una disculpa. Gracias. Buenos días, alumnos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos Ok, días. Buenos días. les voy a compartir mi pantalla y vamos a comenzar con la clase, ¿de acuerdo? Maestra Aline, si me lo permite un momento, las dudas, por favor, les pedimos que las vayan anotando en el chat y en el momento que las maestras nos indiquen, nosotros leeremos cada una de las preguntas para que ellas nos apoyen resolviendo las dudas. Ok, gracias. Bueno, vamos a comenzar. Ya ustedes saben que este es un curso propedéutico de bioquímica. Entiendo que debieron haber tomado ya ciertas asignaturas durante su formación en preparatoria para poder estar justo en el área de la salud. Y bueno, solo es recordar algunas cosas que ustedes ya saben y dar algunos ejemplos prácticos para que ustedes vayan familiarizándose con el contenido aplicado a la enfermería. Esto, bueno, más adelante lo van a reforzar. El primer tema es uno que es así súper básico. Creo que ustedes lo ven desde la secundaria. Entonces, bueno, ¿de qué estamos constituidos? Estamos constituidos principalmente de chon SP, que seguramente lo han recordado en muchas ocasiones. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, es la relación de todos los elementos que constituyen a cualquier ser vivo.
principalmente carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. El ejemplo que tenemos aquí en este diagrama es un niño que pesa 40 kilos aproximadamente. Entonces, bueno, podemos observar que está constituido de lo que ya les mencioné y nos da algunos otros elementos que más adelante les voy a describir. Entonces, el oxígeno lo tenemos en un 65% aproximadamente, lo que en este niño corresponde a 25 kilos. El carbono es el 18%, lo cual corresponde a 9 kilos aproximadamente. Consideremos el peso del niño nuevamente, que son 40 kilos. El hidrógeno está en un 10%, 4 kilos de peso. El nitrógeno en un 3%, que es 1 kilo de peso. Calcio tenemos el 1.5 de este pequeño, 570 gramos aproximadamente. Y finalmente el fósforo, que está en un 1%, 445 gramos de peso. Entonces, esos son los bioelementos primarios. Bioelementos, bueno, relacionados con la vida, es decir, forman parte de todo lo que existe en el planeta Tierra que tenga vida. Entonces, son los elementos primarios que ya les mencioné al inicio. Tenemos también elementos o bioelementos secundarios, que es el magnesio, el calcio, el sodio, el cloro y el potasio. Estos existen en menor cantidad, sin embargo, no podemos prescindir de ellos. Es decir, son necesarios, son vitales. Y finalmente tenemos a los oligoelementos. Estos van a encontrarse en cantidades así en microgramos o nanogramos, incluso, muchos de ellos. Sin embargo, también son muy necesarios para la vida. Y estos, bueno, son el hierro, el manganeso, el cobre, zinc, flúor, yodo, boro, entre otros. Esto es lo que constituye a cualquier ser vivo. Básicamente al ser humano, estamos enfocándonos en el ser humano. Como vimos antes, todos estos bioelementos son, bueno, cada elemento de la tabla periódica es un átomo. Como un átomo tiene ciertas características y creo que eso también ustedes lo ven desde la secundaria, lo fortalecen en la preparatoria y bueno, más adelante lo van a seguir viendo en sus asignaturas que tomarán a lo largo de su formación como enfermeros. Los átomos están constituidos, ustedes recordarán, en el último orbital, ¿a quién tenemos? A los electrones. En la parte central de un átomo vamos a encontrar a los protones y a los neutrones. Estos generan una especie de nube, un halo, donde hay electricidad, hay una fuerza física. No solo es química, sino también es física. Entonces, esta nube electrónica también les va a permitir a los electrones estar circulando en los últimos orbitales. Ustedes recuerdan sus clases de química, de bioquímica, habrán visto que tenemos varios niveles de orbitales donde vamos a estar encontrando a estos electrones circulando y bueno, estos van a tener intercambio entre los diferentes átomos de los elementos que encontramos en la tabla periódica para poder formar moléculas o compuestos orgánicos más complejos y que estos tengan interacción en una función específica. Entonces, bueno, sabemos que el electrón tiene una carga negativa. Esto es súper importante porque más adelante vamos a ver a los enlaces y que estos enlaces también van a poder ser polares o no polares. Tenemos el núcleo atómico que ya les mencionaba, está constituido por protones y neutrones, la nube que ya les describí. Un neutrón es una partícula que no tiene carga positiva ni negativa, es una partícula neutra. Y el protón tiene partícula neutra. A ver, ya me hice bolas, perdónenme. Neutrón tiene una partícula neutra y el protón es una partícula que tiene carga positiva. Entonces, entre el electrón y el protón vamos a encontrar que dependiendo del elemento, este va a poder nuevamente ser polar, es decir, tener una carga negativa y una positiva, debido a el mayor constituyente de estas partículas en un elemento. Tenemos entonces que los átomos van a poder formar enlaces de diferente tipo, depende del elemento, bueno, de los
de los átomos que estén compartiendo estos electrones. Entonces, tenemos a los iones, es decir, son átomos que tienen una carga positiva o carga negativa. Entonces, con estos se van a poder formar enlaces iónicos. Los enlaces iónicos, como su nombre lo dice, tienen cargas, están constituidos o determinados por la carga positiva o negativa que tengan de acuerdo al elemento que lo constituye. Entonces, bueno, aquí tenemos el ejemplo del cloruro de sodio. La sal de mesa, es una molécula que está cargada con un ion de cloro que es negativo y los iones de sodio que son positivos. Entonces, esta es una molécula con carga positiva y carga negativa, es un enlace iónico. Tenemos los enlaces metálicos que no forman parte de nuestra constitución como organismos vivos. Estos los vamos a encontrar en otros componentes en la naturaleza. Es importante mencionarlos porque existen, vaya, no los tenemos nosotros en nuestras células, pero sí existen. Los enlaces metálicos están dados por justo la relación o la unión entre los iones o átomos, perdón, que tienen un elemento metálico, como el hierro, por ejemplo. Entonces, cualquier elemento metálico va a formar enlaces metálicos. El enlace covalente, finalmente, es un enlace fuerte que va a estar también dividido en polar y no polar. Entonces, aquí los elementos que constituyan al enlace covalente van a poder ser de carga positiva y negativa, y que a la hora de formar una molécula, esta no tenga ninguna carga, o que sí la tenga. Ese sería un enlace covalente polar, donde sí haya orientación. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, porque en la naturaleza tenemos muchos enlaces covalentes. Más adelante ustedes lo van a ver en sus clases para la formación de enfermería, que estos enlaces covalentes van a estar dados y van a ser importantes para poder permitir el paso a través de la célula y para disolverse o no en las sustancias o soluciones que ustedes van a utilizar para administración de fármacos en sus pacientes. Pero bueno, eso lo van a ver más adelante en farma y en morfofisiología. Entonces, bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. No ahondaré en estos ejemplos porque estos son ejemplos que podemos encontrar en la naturaleza. Lo que yo quería era solo reafirmar el enlace covalente en los individuos vivos. Estas fuerzas sí son reversibles y se pueden romper, no son permanentes, y hasta algunos sí son más fuertes, después lo verán más a profundidad o más a detalle, porque conviene en ciertas condiciones que sean fuertes, que no se rompan, para no deshacer una célula a la primera o con una primera intervención. Estos sí tienen que ser fuertes. Sin embargo, habrá otros elementos con los que se formen enlaces covalentes que sean un poco más débiles, que sí se puedan romper y que sí permitan la disolución de estos elementos. Bien, las moléculas van a tener también enlaces intermoleculares. Estas son las fuerzas de Van der Waals o los puentes de hidrógeno. Estas fuerzas también son hasta cierto punto débiles, sin embargo, son muy importantes también para la constitución o el ensamble de ciertas moléculas dentro de nuestro organismo. Las fuerzas de Van der Waals, como su nombre lo dice, están determinadas básicamente por la energía de atracción. Y los puentes de hidrógeno, bueno, un claro ejemplo es el que ustedes van a ver en la molécula del agua. La molécula de agua tiene enlaces de hidrógeno y todo lo que contenga agua pues va a poder formar enlaces de hidrógeno. Aquí abajo tenemos algunas sustancias covalentes moleculares que sí vamos a poder encontrar en la naturaleza. De hecho, ustedes van a ver su aplicación muy cercano en su clase de ecología.
Entonces en ecología se ve, sí, el agua, el ciclo del agua. Vamos a ver que algunos contaminantes o algunas de estas moléculas están disueltas en el agua, en el suelo, en el aire, están contenidas también en algunos alimentos. Como les mencionaba previamente, el agua es un elemento, es una molécula importante, tiene muchas características que seguramente ustedes ya conocen y es de gran estudio. La molécula del agua, ustedes lo saben, tiene 2 hidrógenos, un oxígeno. Estos átomos van a formar los enlaces que previamente les mencionaba, estos puentes de hidrógeno que ustedes ven aquí, lo cual le va a dar a esta molécula estabilidad y cierta conformación dependiendo del estado en el que se encuentre. Si ustedes recuerdan sus clases, tenemos al agua que estaba presente en la naturaleza como líquido, como un sólido o como un gas. Nuevamente regreso al ejemplo del ciclo del agua. Ustedes ven evaporación cuando pasa de líquido a gas, condensación cuando pasa de un líquido a un sólido, y bueno, todos estos procesos, sublimación, evaporación, por los cuales pasa esta molécula. Sin embargo, esta molécula sigue siendo agua en estado líquido, en estado sólido o en estado gaseoso, solo que su constitución o su conformación se va modificando, sus enlaces se pueden hacer más fuertes, se pueden hacer más amplios o la distribución puede ser más amplia entre los espacios entre una molécula u otra, o bien pueden estar cada vez más cercanos, más cercanas entre ellas dependiendo del estado en el que se encuentren. Se forma un cristal cuando es un sólido y estas se disocian cuando se vuelve un gas. Entonces, el agua tiene ciertas características, además de sus propiedades que ya conocemos, de su estado líquido, sólido y gaseoso. También vamos a encontrar que tiene otras ciertas características físico-químicas como el calor específico. Esa es una cualidad que tiene el agua y de aquí, bueno, parte para compartir esta cualidad con otras moléculas que podamos encontrar en el ambiente, en la naturaleza. Sin embargo, bueno, ahorita la de interés es el agua y esta, bueno, se va a comparar con el resto. El calor específico se puede entender como que el agua pasa gramo por gramo para absorber más energía calorífica por grado que la mayoría de las demás sustancias. ¿Esto qué quiere decir? Pues básicamente en esta cualidad que tiene el agua de calor específico es fungir como un enfriador. Ustedes han visto que a veces el coche se calienta y ¿qué hacen? Le avientan agua. Entonces, eso es el calor específico. El agua lo que hace es fungir como un enfriador. Entonces, el vehículo comienza a enfriarse con el paso del tiempo y bueno, con la cantidad de agua que ustedes vayan agregando. Y es así como funciona o aplica esta cualidad del agua de calor específico. Otro ejemplo es en los bosques. Los bosques tienen una gran cantidad de plantas. Recordemos que los seres vivos estamos constituidos básicamente por agua, o la mayor constitución de nuestro cuerpo es el agua. Así sucede con las plantas y con otros organismos, quizá más o menos dependiendo de la especie, pero de manera general somos agua. Entonces, los bosques que tienen, bueno, muchas plantas, albergan mucha agua y esta sirve como un enfriador. Es decir, cuando hace mucho calor, estos bosques pueden mantener su temperatura y su humedad regulada gracias a la gran cantidad de agua que existe en este entorno. Si alguna vez han experimentado ir a una selva, a un bosque, se habrán dado cuenta de ese ambiente, ustedes respiran y sienten esa humedad. Bueno, pues es el mismo bosque manteniendo su temperatura regulada y favoreciendo esta humedad. Otro ejemplo es cuando se incrementa el ritmo cardíaco en una situación de calor, nos estamos en un clima cálido y se incrementa el ritmo cardíaco. ¿Qué pasa con el ritmo cardíaco? Bueno, si se incrementa, el corazón bombea sangre más
rápida y eficientemente hacia todo su cuerpo. ¿Cuál es el principal constituyente de la sangre? Es el agua. Entonces, esta la distribuye a todos los órganos, sistemas, a todas las células de nuestro cuerpo, y de esta manera nosotros nos podemos mantener termorregulados también. Otra cualidad del agua es el calor de fusión, la energía empleada en la fusión de un mol de un sólido. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, la fusión del agua está a 0 grados, o se da a 0 grados. Este es el punto de fusión de un sólido. Recordemos otra de las cualidades del agua, o bueno, otro estado del agua, que es el estado sólido. Entonces, este calor de fusión es cuando pasa el sólido a un líquido. Y bueno, un ejemplo del calor de fusión es cuando en los seres vivos se mantiene un estado regulado también para evitar el congelamiento, para evitar que nos podamos congelar. En este sentido, nosotros como seres vivos, constituidos básicamente por agua, pues vamos a evitar, o nuestro organismo va a evitar que se congele. Entonces vamos a estar favoreciendo que no se dé esta solidificación del agua. El calor de evaporación es justo, como su nombre lo dice, pasar de un estado líquido a un estado gaseoso. Es decir, las moléculas de agua tienden a disociarse. Entonces, vamos a, bueno, si lo aplicamos a un aspecto biológico, vamos a pasar por un sistema de enfriamiento. Ustedes recordarán, no sé si algunos de ustedes son de un clima cálido, o cuando van a un clima cálido, a la playa, a un sitio donde hace mucho calor, ¿qué pasa? Empezamos a sudar. Entonces, esta actividad o esta necesidad que tiene nuestro cuerpo de eliminar calor a través del sudor está dado por eso, ¿no? El calor de evaporación. Entonces, nosotros tomamos agua y tenemos que sustituir ese líquido que está saliendo por nuestra piel, o ese sudor, con la ingesta de agua nuevamente, para que nuestro cuerpo esté siendo regulado en cuanto a su temperatura y no llegue a la deshidratación. Entonces, bueno, esta es la aplicación del calor de evaporación. La tensión superficial y la adhesión. La tensión superficial ustedes la han visto por ejemplo, cuando colocan un barquito, seguro de pequeños, o bueno, eso espero, de pequeños hicieron barquitos y los colocaron en un cuerpo de agua. ¿Y qué hace este barquito? Flota. No se hunde a menos que se humedezca y bueno, ya se hunde. Pero ese contacto que existe entre el papel y el agua se llama tensión superficial, lo que permite pues que no se hunda de inmediato el barquito. Cuando un mosquito se para sobre la superficie del agua, ustedes pueden ver cómo incluso puede caminar en el agua gracias a esta tensión superficial, a esta particularidad que tiene el agua con ciertos organismos o compuestos donde el elemento que está por arriba del agua no excede esta tensión. Es decir, nosotros no podemos caminar sobre el agua porque nuestro peso es mayor a esta tensión. Si se supera esta tensión superficial, claramente pues nos hundiríamos. Y la adhesión es la adhesividad o la fuerza de unión con una superficie. Recordemos que también tenemos cierta facilidad, o el agua tiene cierta facilidad para adherirse o quedarse en ciertos sitios. Si ustedes dejan caer agua en una superficie, van a ver cómo se adhiere a esa superficie, cómo se va incluso esparciendo por esa superficie. A eso le llamamos adhesión, que son cualidades del agua bastante importantes y que, bueno, no todas los solutos las comparten. Como les mencionaba previamente,
estamos constituidos básicamente por agua. Entonces, bueno, este es un esquema que nos da una idea del agua que se encuentra en nuestro cuerpo. El 50% del agua se encuentra dentro de nuestras células, lo cual constituye a la mitad de nuestro peso corporal. El agua intersticial, o que se encuentra entre nuestras células, es el 15% del peso corporal. Y bueno, tenemos otro 5% en el plasma. Y bueno, estos son los principales compartimentos que vamos a tener donde se va a albergar el agua. Más adelante ustedes en Pharma van a ver el volumen de distribución y que está relacionado también con estos compartimentos, hacia dónde van todos estos fármacos, estos medicamentos a distribuirse, que es importante también para una fase, una etapa de la farmacocinética. Este es un ejemplo, es un niño de 7 kilos cuyo líquido extracelular es de 1.400 mililitros. Si este niño ingiere 700 mililitros, también va a tener que eliminar 700 mililitros. Eso también más adelante lo van a poder aplicar en Pharma, cuando vean las vías de eliminación de líquidos. Y tenemos acá un adulto de 70 kilos que ingiere 2 litros de agua y son los mismos que va a eliminar. Entonces, tenemos que estar constantemente ingiriendo líquido porque también así lo eliminamos. Les ponía el ejemplo anterior. Estamos en un lugar donde hace mucho calor, nuestra transpiración es importante, de manera que estamos eliminando mucho líquido a través de la transpiración, entonces tenemos que restituir ese líquido que se está yendo por nuestro sudor. Ustedes verán que esa necesidad, vaya, tiene que ser satisfecha. Ustedes tienen sed, tienen que tomar agua, eso es importante porque si no se deshidratan. Lo mismo sucede con los pequeños. Ante una diarrea, recordemos que esta elimina mucho líquido. Cuando hay un bebé que tiene, o un niño, un infante que tiene diarrea, es importante restituirle ese líquido y también lo van a ver de la misma forma más adelante en su formación, que los electrolitos son importantes. Al inicio veíamos los elementos por los cuales estamos constituidos. Esos elementos se pueden ir eliminando a través de una diarrea o de la orina. Si nosotros no restituimos esos elementos, esos bioelementos primarios, vamos a poder poner en riesgo la vida del paciente o su propia vida si es que estos no regresan a su cuerpo, porque son vitales. No podemos prescindir de ellos, lo que ya les había mencionado previamente. Entonces es necesario que ustedes puedan tener esta restitución o adquirir esta restitución. Tenemos a los electrolitos orales, a los sueros que favorecen justo esta restitución, que es importante. Ya si llegamos a un momento crítico, bueno, el paciente se interna y esto se tiene que dar por otra vía. Ahí. Ok, finalmente tenemos a las biomoléculas. Las biomoléculas están divididas en varias categorías: proteínas, aminoácidos, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos. Esta tablita se me hizo bastante funcional, por eso se las puse. ¿Cuál es la composición química de cada una de estas biomoléculas? Bueno, pues tenemos al carbono, al hidrógeno, al oxígeno, al nitrógeno y al azufre en el caso de las proteínas y los aminoácidos. Los grupos funcionales, la estructura química que los va a caracterizar o nos va a permitir identificarlos como proteínas y aminoácidos, pues es que siempre van a tener un grupo amino y un grupo carboxilo. Estos aminoácidos y proteínas, bueno, sabemos que los aminoácidos son la unidad fundamental de las proteínas, es decir, vamos a partir de los aminoácidos poder formar una proteína. La proteína tiene varias estructuras. Tiene una estructura primaria, que es la línea de aminoácidos, una estructura secundaria, que es una hélice, y la estructura terciaria, que es una especie de lámina que tiene como onditas.
Entonces, bueno, los aminoácidos van a constituir a las proteínas. Estos son constituyentes importantes de las membranas biológicas. Eso también lo van a revisar más adelante en sus clases. Podemos tenerlas como catalizadores. Las proteínas pueden ser mediadores de las reacciones metabólicas, aceleradores o moduladores de las reacciones metabólicas que van a estarse llevando a cabo dentro de la célula todo el tiempo. Esas son las enzimas. Tenemos otra función de las proteínas como histonas. Las histonas son esas proteínas que permiten el enrollamiento del ADN para poder después visualizarse a nivel macroscópico, bueno, microscópico visible, como los cromosomas. Entonces, las histonas son esas proteínas que pueden contener el material genético. También tenemos que las proteínas pueden ser receptores. Los receptores pueden ser neurotransmisores, hormonas. Estos receptores van a ser los que van a fungir como una señal, van a permitir el intercambio incluso de iones, de moléculas, entrada y salida hacia la célula, entre otras actividades. Tenemos, bueno, y este es un ejemplo de un aminoácido con su grupo amino, su grupo carboxilo. Y bueno, ustedes recordarán que tenemos muchos aminoácidos, los cuales van a estar constituyendo a las proteínas. Los carbohidratos también están constituidos por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. La cualidad de los carbohidratos es que estos, bueno, generalmente van a estar formando un anillo, como un pentámero. Estos tienen a su grupo hidroxilo en todos los carbonos. También van a tener a un grupo carbonilo, al menos en el primer y el último carbono. Forman enlaces peptídicos. Los podemos encontrar como hélices o biombos. También se pueden plegar en cadena y en varias cadenas. Todas estas son las cualidades o la forma química en la cual vamos a poder encontrar a los carbohidratos. De estos, un ejemplo muy común es la glucosa, la sacarosa. Todos estos son carbohidratos. ¿Para qué sirven? ¿Cuál es su función? Bueno, pues proporcionan energía principalmente y también forman parte estructural de ciertas moléculas, ciertas células. Son la principal fuente de energía para el metabolismo. Nuevamente, esta es su función principal, proporcionar energía. También pueden participar en la biosíntesis, en la constitución de paredes celulares, como polisacáridos, como glucógeno. También este es un polisacárido de reserva energética en animales. Recordemos que nosotros también pertenecemos al reino animal, entonces, bueno, también tenemos reservas de glucógeno. Son constituyentes, bueno, por ejemplo, la celulosa forma la pared celular de las plantas y de algunos otros organismos. La quitina es otro carbohidrato que va a formar la cutícula de los artrópodos o el exoesqueleto de los artrópodos. Esa parte externa del escarabajo, esa rigidez, esa parte durita, todo eso está constituido por quitina. Y bueno, esta es la estructura química de los carbohidratos. El grupo carbonilo, el grupo hidroxilo, que son los principales constituyentes de un carbohidrato. Ustedes pueden observar el grupo hidroxilo, aquí está sugiriendo la formación que yo les mencionaba como de un anillo. Los lípidos también están constituidos por carbono, hidrógeno, nitrógeno y fósforo. Los lípidos, si ustedes recuerdan sus clases de química, habrán visto que son esta parte o tienen una consistencia grasosa. Están constituidos por una cadena hidrocarbonada lineal
y un grupo carboxilo. Estos no se pueden disolver en agua, son no polares. ¿Cuál es su función energética? Perdón, su función biológica es proporcionar energía. Si ustedes recuerdan también, la constitución de la célula está dada por fosfolípidos, por estos elementos grasos. Son ácidos, son moléculas grasas que van a formar a la célula, también van a impedir que una célula se pueda disolver en el agua. Entonces, hacia dentro de la célula podemos tener agua y hacia afuera de la célula también podemos tener agua. De manera que en el agua, pues no se va a poder disolver una célula. Sí puede haber cambio a través de las células por medio de los lípidos, gracias con la función, la ayuda, el apoyo de las proteínas. Las proteínas van a estar metidas formando este mosaico fluido que conocemos en biología, que está dado por la gran cantidad de proteínas que están embebidas en la membrana celular. Entonces, estas proteínas que ya les mencionaba van a poder funcionar como receptores o como intercambiadores, como moléculas estructuras químicas que van a permitir el paso, el ingreso o el egreso de sustancias del interior hacia el exterior de la célula y al revés. Bueno, estas y estas van a estar trabajando conjuntamente. Entonces, los lípidos pueden formar a los ácidos grasos esenciales que son necesarios en nuestro cuerpo. Recordemos que también necesitamos de estos ácidos grasos para poder funcionar de manera adecuada. Los vamos a encontrar en dos clasificaciones: saponificables o insaponificables. Los primeros son los fosfolípidos, de los que ya les hablé, que constituyen la membrana celular, o tenemos a los triglicéridos, que también funcionan como reserva de energía y que pueden causar efectos negativos en la salud si estos se acumulan o llegan a niveles que no son saludables. Los insaponificables, tenemos al colesterol, a las hormonas sexuales, las prostaglandinas, que todos estos, bueno, tienen también una función, ¿no? Que es regular. Eso lo van a ver más adelante en sus clases de anatomía, bueno, de procesos morfofisiológicos, donde van a ver justo la función de cada uno de estos porque son importantes. Y bueno, este es el grupo carboxilo que va a estar formando parte primordial de los lípidos. Ahora tenemos a los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos están constituidos por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Recordarán la estructura básica del ADN. El ADN está constituido por un grupo fosfato, un azúcar, que es la ribosa o la desoxirribosa, dependiendo si se trata de ADN o de ARN, una base nitrogenada, adenina, timina, guanina, citosina y uracilo, es decir, una base por lugar. O sea, no tenemos, en una línea vamos a tener a un grupo fosfato, a su azúcar, a su base nitrogenada. Y abajo de esta grupo fosfato, azúcar, base nitrogenada. Grupo fosfato, azúcar, base nitrogenada. Y así, hasta constituir nuestra línea o nuestra hebra del ADN o del ARN, dependiendo del que estemos hablando. Estos, bueno, y ya saben, ¿no? Solo va a haber unión entre adenina, timina y guanina, citosina o adenina, uracilo. Solo puede haber esa unión entre estas, o ese reconocimiento entre estas bases nitrogenadas. ¿Puede haber errores? Sí puede haber errores. El metabolismo energético, bueno, es primordial porque pues en este van a estar participando también nuestras moléculas de ADN. Recordemos que aquí tenemos toda la información, todo lo que se sabe de un individuo, todas las órdenes o todas
todo lo que necesita una célula va a estar condicionado por las vías de señalización que se van a dar, pero también estas van a ir a impactar al ADN, es decir, se necesita una enzima para el funcionamiento de la cadena respiratoria o que se sintetice una enzima para la cadena respiratoria. Entonces, esa orden se da y el ADN tiene ese código para sintetizar esa proteína que se necesita en ese sitio. Puede necesitar la célula el metabolizar una grasa, se da la orden hacia el ADN sintetiza lo que se necesita, lo elimina y bueno, manda al sitio donde se requiere. Entonces, toda la información la vamos a tener aquí en el ADN. El ARN se encarga de la síntesis de proteínas, es uno de los tantos tipos de material genético que se va a tener en la naturaleza. Tenemos al ARN mensajero, que es la copia de los genes, es decir, ustedes tienen su ADN, eso lo habrán recordado de sus clases en la prepa, tenemos a nuestra molécula de ADN y toda la información está ahí. Entonces, no se puede arriesgar nuestra célula a sacar toda la información hacia la formación de proteínas. Entonces, lo que se hace, bueno, entonces solo se copian los genes, que es el ARN mensajero, sale del núcleo y se dirige hacia el ensamble de proteínas. Entonces, eso hace el ARN mensajero, enviar la información, pasar de ADN hacia la síntesis. Tenemos al ARN de transferencia, que es el que va a transportar a los aminoácidos para poder después generar una proteína. El ribosomal es el que va a sintetizar a las proteínas. Recordemos que tiene 2 subunidades. Y el ADN es el almacén de toda la información genética. Es ahí donde está todo lo que ustedes contienen. Su predisposición a cáncer, sus ojos verdes, sus ojos café, su cabello castaño, si su tez es clara, toda esa información está ahí. Y bueno, aquí tenemos la estructura de los ácidos nucleicos. Tienen un grupo fosfato que ya mencionaba al inicio. Tenemos a su ribosa o a su azúcar, que también es un carbohidrato, y su base nitrogenada. En este caso tenemos una base púrica, que es la adenina. Ok, bueno, ya para finalizar este bloque, tenemos a los carbohidratos que se clasifican en monosacáridos, disacáridos, dependiendo de los carbonos que tienen, oligosacáridos y polisacáridos. La función es almacén, obtención de energía del organismo, formación de estructuras esqueléticas muy resistentes, regulan el tránsito intestinal también. Los lípidos, ya les mencionaba, se clasifican en saponificables y no saponificables. Los primeros son ácidos grasos, acilglicéridos, séridos y fosfolípidos. En el segundo grupo tenemos a los esteroides, prostaglandinas, que hacen mantener la temperatura corporal, reservas de energía, reguladores hormonales. Las proteínas se clasifican según su composición en simples, holoproteínas o heteroproteínas, y según su conformación, si son fibrosas o globulares, también de acuerdo a su solubilidad en albúminas, globulinas, gluteínas y prolaminas. Dependiendo de estas cualidades, es su clasificación. ¿Cuál es su función reguladora? Por ejemplo, la insulina, la hormona del crecimiento, en cuanto a estructura, colágeno y queratina, o transportadoras como la hemoglobina. Y eso lo van a ver ya más detalle o con particularidad en cada una de sus asignaturas. Finalmente, los ácidos nucleicos se clasifican en ADN, ácido desoxirribonucleico, o ARN, ácido ribonucleico, que estos van a variar en los virus. Los virus tienen cualidades muy particulares, eso lo van a ver en su clase de ecología, de este material genético. En el caso de los virus, estos, a diferencia de cualquier otro organismo, tienen la capacidad de cambiar o modificar su
material genético de positivo a negativo, o vaya, la lectura del material. Ustedes recuerdan que el sentido o la lectura del material genético va de 3 a 5, y pues estos lo hacen al revés. Y bueno, tienen ARN de cadena sencilla o de cadena doble. Eso es solo en el caso de los virus. En cualquier otro elemento, o bueno, cualquier otro organismo vivo, no sucede esto. ¿Cuál es su función? Almacenar y transmitir la información genética, mantener la identidad y las diferencias individuales del ser humano. ¿Tienen alguna duda hasta ahora? No, ninguna duda. No. ¿Todo está claro? Sí. Ok, bueno, para los que yo les vaya a dar clase, nada más tienen dudas en clase y van a ver. Es cierto. Espero que todo haya quedado claro. Ok, perfecto. Bueno, entonces pasamos a el siguiente bloque. Las preguntas. Ya, no tienen dudas. Estos chicos están bastante preparados. Ok, entonces, bueno, le comparto, le cedo el micrófono a la profesora Paula. Nosotros terminamos ya el primer bloque. No se escucha. Sí. ¿Me escuchan? Sí, ya. Ya. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Sí, ya se escucha. Sí, profesor. Creo que... Ah, ya. Se va a ver. Ahí creo que ya quedó, ¿no? Se escucha perfecto, profesora. Gracias. Bueno, nuevamente bienvenidos a la Facultad de Enfermería y Obstetricia. Este segundo bloque, como ustedes pudieron ver ya en la plataforma Moodle, la presentación de este curso propedéutico, y como lo hemos iniciado con las generalidades de estas que son muy importantes para la integración, no solamente de una asignatura, sino de todas las asignaturas de manera transversal a lo largo de su formación. Sin duda, estas partes básicas de la bioquímica están en revisión por ustedes en una asignatura que es Anatomía y Fisiología, y está en Procesos Morfofisiológicos 1 y 2. Entonces, ahí van a tocar muchos de estos temas, pero el enfoque justo es para empaparlos de ese conocimiento que es necesario para la transversalidad de todas sus asignaturas a lo largo de los años que cursarán su licenciatura. Este segundo bloque, como vieron en el tema, vamos a iniciar con el tema 5, que es enzimas y metabolismo. Las enzimas y metabolismo de la célula tiene todas las funciones para poder llevar a cabo esa actividad como
como célula y como un órgano en particular. Las enzimas son proteínas, están hechas de aminoácidos, pueden ser globulares, tienen varias estructuras en su integración como molécula y su función principal va a ser catalizar una reacción química biológica. Estas enzimas adquieren muchos sus nombres conforme van haciendo esta actividad y participan en muchas vías metabólicas. Esta ruta metabólica va a estar enmarcado en varias estructuras celulares. Aquí, por ejemplo, pueden ver esta imagen de una ruta metabólica en la cual tenemos una molécula inicial y tenemos a la enzima encargada de hacer esa unión, o romper o acelerar una función de la célula para su formación y generar una molécula final. Como ven en este esquema, sigue una ruta, tiene una actividad específica conforme avanza este. Estos pueden ser originados en varias células. Aquí, por ejemplo, pueden ver a un hígado. Esta es una imagen de un hígado y acá abajo está un capilar. Pueden ver mi mouse. Y estas rutas pueden llevarse a cabo en organitos celulares, como es la mitocondria. Aquí se observa una mitocondria. Pueden llevarse a cabo en la unidad anatomofuncional de la célula, de una célula, en este caso puede ser un hepatocito, en el eritrocito. Ahí se puede llevar a cabo esta ruta metabólica o en el músculo. Aquí se observa una pequeña estructura de músculo. Dentro de su unidad anatomofuncional va a poderse llevar a cabo esta función. Permítame un momentito, por favor, creo que está cerrado la puerta. Ya, disculpen con eso. Bien, y lo que se va a generar de esta ruta metabólica, pues puede irse a un capilar sanguíneo. En esta otra imagen y sintetizando lo que va a ser una enzima, la actividad en ella con su unión, formando una unión, un complejo enzima-sustrato, vemos que es un catalizador biológico, es una proteína, como lo dije, acelera velocidad de una reacción química específica, puede ser el ciclo de Krebs, la vía de la glucólisis, en la cual participan muchas enzimas en esa ruta. Y la enzima no se destruye durante la reacción, se utiliza una y otra vez. Y tenemos los genes como para poder sintetizar más enzimas 24 horas después o unas horas después que haya hecho su mecanismo, su acción. Aquí observan, hay miles de células a las cuales se llevan a cabo en este momento. En todas nuestras células se está llevando a cabo una ruta metabólica. Si tomamos un café y le pusimos azúcar, un chocolate, todas esas van a requerir enzimas para formar otros productos. La célula contiene miles de diferentes moléculas de enzimas específicas para cada reacción en particular. Enseguida vamos a ver, aquí observan ustedes una animación. La característica de una enzima es que tiene un centro, tiene en su estructura molecular, pues ustedes que ven ahí girando estas como serpentinas, es una estructura en gráfica en serpentina que justo se analiza así, es una animación de ellos extraído por un paquete de biología molecular, y se observa las áreas donde se lleva a cabo la unión del sustrato. Este sustrato tiene un sitio específico dentro de la enzima para hacer esa unión complejo enzima-sustrato y generar un producto. Lo que quieres finalmente es cambiar una molécula a otra, necesaria para la función celular. En este momento vemos aquí esta animación y que es el centro activo de la enzima.
¿Cómo llevas a cabo esta aplicación de la enzima? Ustedes van a ver en varias asignaturas, procesos fisiopatológicos 1 y 2, farmaclínica, obstétrica, estas que es donde cual revisan la aplicación de muchos y la función anatómica, sin duda, todo el cuerpo humano. Pero una aplicación en ello, por ejemplo, que a lo mejor les puede ser familiar ya, el paciente que se toma o un familiar que se toma un medicamento, por ejemplo, un captopril, un captopril que es un antihipertensivo, y este es un ejemplo de un medicamento en la cual se une en el sitio activo de la enzima, este sitio activo de la enzima convertidora de angiotensina, que este es una enzima, y aquí pudiera estar su centro activo de la enzima, la unión enzima-sustrato, la unión fármaco-enzima, y el fármaco, la función que va a hacer es inhibir a esa enzima. ¿Para qué? Para que no reconozca a otra molécula, en este caso a la angiotensina 1, y no la convierta en angiotensina 2. Entonces nosotros bloqueamos la función de la enzima convertidora de angiotensina, y no me genera otra molécula. Y eso justo es una aplicación clínica del por qué tú tienes que revisar, por qué ustedes tienen que revisar en estas partes básicas de bioquímica la función y cómo modular. Nosotros no vamos a curar modulamos una actividad, como es en el caso de esta enzima que les he puesto como, por ejemplo, la enzima convertidora de angiotensina, ya por ponerles un nombre. Y el medicamento utilizado para inhibir a la actividad enzimática es el captopril. Inhibe al sitio activo y ya no convierte angiotensina 1 a angiotensina 2, que la angiotensina 2 es la molécula que produce vasoconstricción y eleva la presión arterial. Esta sería una aplicación por la cual van a ustedes a aprender sobre enzimas, y hay muchas funciones de ellas. Esta es una aplicación concreta en la cual he explicado. Regula, como les dije, muchas vías metabólicas. Esta en particular, esta es esta enzima. La otra es de integrar esta actividad enzimática es en las vías metabólicas. Nosotros tenemos muchas vías metabólicas celulares en la cual todo lo que nos comemos, todo lo que entra por la boca de alimentos se tiene que metabolizar. Y el metabolismo de eso se lleva a cabo por vías metabólicas. ¿Qué son esas vías metabólicas? Son procesos de elaboración. Por un lado, elaboras y descompones las moléculas, como son los carbohidratos, que ahorita vieron en las biomoléculas. ¿Qué son estas moléculas? Entonces, elaboras y descompones. ¿Qué hacemos? Nos comemos una torta, nos comemos un hot cake, que lleva carbohidratos, lípidos, y esos los voy a descomponer porque eso no le funciona a mi célula. Lo que le funciona es la glucosa y el lípido en sí. Para eso necesita enzimas para su metabolismo y seguir una vía metabólica específica. No puede ser metabolizado un lípido por la vía de los carbohidratos, ni los carbohidratos por la vía de los lípidos. Entonces, estas vías son muy específicas. Por un lado, las elaboras y por otra, descompones. Y es una serie de pasos muy bien organizados de esta reacción bioquímica, interconectadas y que convierten de moléculas a sustratos y estos sustratos a través de una serie de intermedios de metabolismos de productos, eventualmente en productos finales. Si es que esto es para el cual esa vía metabólica está hecha. O podrá convertir a grandes moléculas, por ejemplo, el hot cake. Nos desayunamos un hot cake y ese se tiene que convertir a glucosa. Lo que va a absorber nuestro intestino va a ser la glucosa, y esa glucosa va a ingresar al ciclo de la glucólisis. Y entonces, ¿cómo podemos almacenarla? No podemos estar comiendo hot cakes cada 5 minutos. Entonces, solamente comemos 3 veces al día o 5 veces al día. Seguramente vamos a hacer
una dieta para un paciente con diabetes mellitus que tiene que comer a lo mejor cinco comidas porque hay que darle estas colaciones que sostengan el nivel de glucosa que ellos deben de tener. No podemos estar comiendo cada 5 minutos, así que hay que almacenarla y la célula la almacena dependiendo lo que nos comimos en una macromolécula. Entonces se absorbió y lo que voy a construir va a ser una macromolécula como es el glucógeno. Y el glucógeno pues se va a almacenar en nuestro hígado. Entonces ahí aplicamos este proceso justo que les decía, que en uno destruyes y elaboras y ocupas para la función celular. Entonces el metabolismo se compone de dos vías metabólicas, que va a ser por un lado el metabolismo del anabolismo y el catabolismo. Y el anabolismo son moléculas constructoras y el catabolismo es descomponer. ¿Y ese para qué? Para producir y llevar a una homeostasis a la célula que haga lo que tenga que hacer con ese producto. Sin duda, nuestras neuronas, pues, estar activos. En este momento están ustedes en este curso propedéutico de bioquímica y están aprendiendo de moléculas. Y ustedes les estoy hablando de vías metabólicas. Para eso utiliza la glucosa. Entonces, esas son las vías metabólicas y tienes dos. Vamos a integrar en el siguiente siguiente diapositiva, que ya esto lo incluimos en un carrusel de imágenes que ustedes tienen en el laboratorio virtual de procesos bioquímicos. Y vemos aquí estas vías metabólicas. Te dije que hay una confusión, una integración a veces de ello. Por ejemplo, veamos aquí el intestino, el alimento que ingresa a nuestro cuerpo. Puede ser que me comí un hot cake, me comí una fruta, entonces va a ser la fructosa o la manosa o la glucosa. Y vean cómo es el intermediario entre llegar a glucosa 6-fosfatos. Glucosa 1,6-fosfato, glucosa 6-fosfato para la fructosa. Si me comí una manzana, pues esa fructosa entra a hacer la molécula, se absorbe como fructosa y se va a formar por enzimas en glucosa 6-fosfato. De manosa, por una enzima, se forma manosa 6-fosfato y confluyen en una vía metabólica que es la glucosa 6-fosfato. En el hígado, el glucógeno, sea para almacenarse o distribuirse, una encrucijada, se llaman encrucijadas donde confluyen. Esta es una encrucijada metabólica, la glucosa 6-fosfato. Es la glucosa en la sangre, que está es una enzima, una molécula que está en la sangre, y va a seguir en la ruta de las vías de las pentosas, o va a pasar a la vía del piruvato, y del piruvato a formarse acetilcoenzima A para ingresar. La acetilcoenzima A es la encrucijada para ingresar al ciclo de Krebs. Y este ciclo de Krebs pues se ve alimentado no solamente por esta vía de la glucólisis o del piruvato para acetilcoenzima A, sino también de aminoácidos. Recuerden que se pudieron haber comido una torta de milanesa, y entonces puede ser de pollo y ese va a ser proteínas, puede ser de res y ese va a ser proteína. Entonces se absorben aminoácidos y estos aminoácidos son los que van a confluir en la vía del ciclo de Krebs o en la para hacer la gluconeogénesis, y o vamos a la vía del lactato, cuando se depleta el oxígeno, cuando ustedes corren mucho, ya corrieron 1 kilómetro, entonces probablemente ya nos empieza a doler las piernas, entonces ahí se perdió el oxígeno y esa vía ya no va a seguir la vía del piruvato, sino se va a ir por la vía del lactato. Y así sucesivamente, o el glicerol a triglicéridos, a ácidos grasos y nuevamente confluyen a acetilcoenzima A para nutrir al ciclo de Krebs. Y esto y ingresar a la cadena de transporte de electrones para generar ATPs. Pero aquí ya en ciclo de Krebs estamos generando ATPs y la vía de la glucólisis estamos produciendo ATPs. Entonces, este es un ejemplo de las vías que tenemos para la función celular y tener una homeostasis celular.
y generar finalmente ATP. Aquí observan ustedes, este es una imagen del ciclo de Krebs. Vean el sustrato FAT, flaviladenildinucleótido, y que necesita FAT para hacer esta cadena de transporte de electrones y generar energía para la célula. En ese momento, imagínense que eso es lo que está ocurriendo y realmente está ocurriendo, porque nuestras células no dejan de funcionar en ningún momento. No hay una pausa. Si eso ocurriera, tendríamos trastornos fisiológicos y justo esto, ¿cuál sería la aplicación? Ya que me voy a aprender todas las vías metabólicas, porque sí se lo van a aprender, ¿por qué lo tengo que aprender? ¿Cuál sería la importancia clínica para esto? Pues ustedes van a ver desequilibrios. Un ejemplo de ellos puede ser, en el caso del metabolismo de la glucosa, pues diabetes mellitus. Hay que darle un plan de tratamiento farmacológico y no farmacológico y otras intervenciones de enfermería para el tratamiento de ese paciente que tiene diabetes mellitus. Y uno regular los carbohidratos. Porque esta vía no se puede detener, no se debiera detener, dado que este es lo que mantiene una homeostasis celular. Y no puede dejar de producir ATPs, no puede dejar de generar energía para la célula, pero regulamos la ingesta de carbohidratos. Esa es la aplicación para vía de la glucólisis, pero no puedes detener la producción de enteros ATPs por esa vía. Entonces, la aplicación sería esa en un punto en particular. ¿Por qué? Porque tienes otras muchas funciones de vías para poder tener una homeostasis. En esta otra imagen que ustedes ven a un lado, ven estas dos vías que hace un momento les menciono, el catabolismo y el anabolismo. Entonces, repasan esta parte que sí lo van a ver en procesos biofisiológicos 1 y en anatomía 1, que es donde se integra. Y es importante también que se apoyen en libros básicos. Ustedes tienen en la plataforma el libro de bioquímica, en el cual es de base para poder entender lo que van a llevar en procesos biofisiológicos 1 y anatomía 1. Es un libro ahí de consulta que está para integrar. Ahora vamos a pasar al tema del pH, del pH de la célula y de los compartimentos. Primero vamos a definir que el pH se va a dividir o se estudia según la cantidad de hidrógeno hidroxilos que tiene y se clasifica en dos, en ácidos o bases. Si es ácido, es una sustancia que se disocia en uno o más iones de hidrógeno. Por lo tanto, son donadores de protones de hidrógeno. Son donadores y eso es el pH ácido. Y un pH base o básico que también se denomina alcalosis. Estas lo que hacen es captar hidrógeno de una solución y por lo tanto es un captador de protones de hidrógeno. Uno es donador de protones y otro es aceptor de protones de hidrógeno. Y eso es lo que cambia en cada pH que nosotros podemos tener. El pH entonces es una medida de acidez o alcalinidad de una solución. En esta imagen, esta es como definición, y se puede calcular. Ahorita no vamos a ver la fórmula para calcular el pH, porque lo que nosotros vamos a ocupar en la clínica y lo que nos debemos de aprender, porque nosotros vamos a pedir, ustedes como ya en su formación como licenciados en enfermería, sea obstetricia o licenciatura en enfermería, pueden prescribir y van a prescribir muchos medicamentos. La prescripción farmacológica ahora se agrega para el profesional de enfermería, es una competencia
profesional de enfermería para la prescripción. Entonces tienes que ver, lo vas a utilizar y tienes que ver que este pH tiene el cuerpo y en el cuerpo ciertas estructuras. No solamente tenemos un solo pH. Observen esta imagen de colores que les pongo aquí. Viene una escala que va del 0 al 14, que seguramente también integraron en su formación a lo mejor de secundaria y preparatoria, pero observan aquí que hay una escala y ven los colores y ven el jugo de limón, es una escala numerado del 0 al 14 y incrementa la acidez e incrementa la alcalinidad conforme aumenta este pH. Y observamos que del 0 al 7 es ácido y del 7 como pH neutro al 14 es base o alcalino. Y vemos ejemplos del jugo de limón, por ejemplo, es muy ácido, el vinagre, de 3, jugo de limón 2, ácidos de baterías también, que se convierte en ácido, la leche, por ejemplo, pH más o menos de 6, levaduras, leche de magnesia, uno de 11 o de 10, amoníaco, un pH entre 11 y 12. Entonces, esto es como lo que estamos en contacto siempre, que todos el vinagre, estas sustancias tienen este pH. Entonces, ¿qué nos interesa para aplicarlo en nuestra clínica? Porque hay que aprender el pH. ¿Y por qué hay que saberlo calcular? Porque hay sustancias que hay que modificar ese pH. Una aplicación, por ejemplo, en la clínica sería el pH de la orina, que hay que acidificarla para que no aumente la proliferación bacteriana. Y eso, ¿cómo lo haces? Puedes tú prescribir vitamina C, por ejemplo, y cambias el pH. El pH de la sangre, o es como lo vamos a ver, lo ven ustedes, tiene un pH de 7.35 a 7.45. Se puede modificar, en procesos, fisiopatológicos. Que falle el riñón, se modifica. Que falle la vía respiratoria, se modifica ese pH. Entonces, esta escala normalmente muy visual es para que se lo aprendan y estas ácidos o bases reaccionan entre sí para formar sales en algunas otras sustancias. Nosotros lo que más vemos son los pHs a nivel celular y para que tengamos esa homeostasis debemos de tener cantidades similares de ácidos y bases. Recuerden aquí en esta definición que les pongo, a mayor iones de hidrógeno disueltos en una solución, es una solución ácida. Y por lo tanto tengo una escala de pH de 0 a 7. Cuanto más iones de hidroxilo tenga, es una solución alcalina o básico, y va en una escala de pH de 7 a 14. Ustedes cuando pidan un examen general de orina a su paciente, tienen que ver el pH de la orina, tienen que aprenderse el pH. Entonces, el grado de acidez o alcalinidad de cualquier solución, incluida la sangre, se indica mediante una escala de pH. Y ver en cada una de las funciones celulares quién tiene ese pH. Y se debe de mantener, no puede cambiar. Puede ser que hoy mi estómago tenga un pH de 14. Eso no puede ser. El pH del estómago es de 3.3. Y así lo debo de tener, y el paciente lo debe tener, y ustedes lo deben tener todos los días. Entonces, ¿cómo se mantiene ese pH? Porque yo debo de saberlos. Porque debo de mantener siempre esa homeostasis. Porque son condiciones fisiológicas. Para eso tengo
bombas de protones de hidrógeno en el estómago que constantemente están haciendo ese recambio. Para eso tengo una célula parietal en la cual está encargada de mantener ese pH en mi estómago. Y así en todas las partes del cuerpo donde cambie este pH y que ese sea el pH, que sea el pH fisiológico. Y se mantiene. Cuando este cambia, tenemos que dar soluciones hidroelectrolíticas, tenemos que dar medicamentos, tenemos que amortiguar ese pH, mantenerlo en una condición fisiológica del sitio, de la sangre, por ejemplo, lo debo de mantener en 7.35 a 7.45. Si no está en ese pH, hay que darle soluciones, hay que darle bicarbonato. Y eso, ¿qué me lo desestabiliza? Dos órganos en particular, el pulmón y el riñón. Para que yo lo pueda mantener en esa condición fisiológica todos los días, debe de estar funcionando perfectamente bien los otros órganos. No es en sí en el pH solo. No puede ser que mi célula parietal sola la mantenga. Está en un ambiente rodeado de líquidos, rodeado de órganos. Y por lo tanto, siempre mantenerlo fuera de ello me va a llevar a tener una condición patológica. Si baja esto, por ejemplo, tengo que poner buffers. Los buffers son amortiguadores de pH. Y estos buffers, que son sustancias, estos convierten ácidos a bases fuertes o ácidos a bases débiles. Un ejemplo, porque tienen que aprenderse las escalas y la aplicación de esto en la clínica y para el cuidado y las intervenciones de enfermería que van a darle a su paciente, porque van a indicar alimentos que le favorezcan, le van a quitar alimentos que le favorezcan, o en el tratamiento ya farmacológico puedes dar ello. Por ejemplo, un paciente que tiene gastritis, un paciente que tiene gastritis hay un desequilibrio en el pH del estómago. Para curar esta gastritis, le voy a dar omeprazol, pero el omeprazol va a inhibir a la bomba de protones y no lo va a inhibir en este momento, y en este momento ya se le quitó. No, le tiene que llevar 4 semanas, hasta 14 semanas para poder tratar esa gastritis. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a darle a lo mejor hidróxido de aluminio y magnesio. Y lo que estás dándole es un buffer. Un buffer para poderlo darle protones, esos protones, y bajarle el pH y ponerlo más o menos a 3.3, que es la condición fisiológica. Por eso existen todos estos medicamentos de sal de uvas picot. Estoy poniendo un ejemplo solamente en una condición de aplicación clínica para mantener un pH si esto sale fuera de su rango, como es este ejemplo. Y le vas a dar hidróxido de aluminio y magnesio. Y eso no lo va a curar, solamente lo que estamos dando es un buffer. Esa sería la aplicación y sería para mantener el pH. Entonces, estos son compuestos químicos que pueden convertir ácidos a bases fuertes. ¿Cómo lo hacen? Extrayendo o agregando protones de hidrógeno. O en el caso del cuerpo, el ácido carbónico o el bicarbonato. En nuestro cuerpo, pues no podemos poner nada, a menos que sea realmente un medicamento, o ponemos bicarbonato. Entonces, ese es importante para mantener el pH. Y esto es el tema de la importancia del concepto de pH y su aplicación en la clínica. Lo podemos medir. Ustedes van a hacer prácticas en el laboratorio cuando veamos en farmacología, en procesos bioquímicos, pues medimos ese pH, medimos los protones de hidrógeno. Hay electrodo para medirlo justo, y medimos el pH del medicamento para que ustedes hagan esa integración de conocimientos y vean esa escala. Hay un instrumento para ello en el laboratorio. Y aquí observan ya más anatómico
los pHs, la sangre, que ya lo había mencionado, la leche, 6.8, la bilis, que se almacena en la vesícula, 7.6 a 8.6, la saliva, 6.35 a 6.85, la orina, de 4.6, la secreción vaginal es 3.5 a 4.5, el jugo gástrico de 1.2 a 3.3, el jugo de naranja, el café, un pH de 5. Entonces, estas son los pHs que se van a estar aprendiendo en anatomía 1 o procesos de fisiológicos 1. Ahora vamos a el tema de líquidos corporales. Los líquidos corporales están divididos en intracelular y extracelular. En esta imagen pueden ver esta distribución. Vamos a analizar este esquema. Alrededor tenemos de 28 a 42 litros de líquido corporal y están dentro de más de 100 billones de células. Y la distribución es en el líquido extracelular e intracelular. Este es un esquema para entender en dónde están esos 42 litros de líquidos que tenemos en el cuerpo. Observen esta imagen, este esquema que está en azul. Es un esquema que logra integrar y que sea visual para ustedes. Veamos la sangre, el vaso sanguíneo. Aquí está vaso sanguíneo en rojo. Y vean la parte superior, que es líquido intracelular, que está dentro de la célula. El azul es la célula. El líquido intravascular o plasma y el líquido intersticial porque está en el intersticio, que es entre las células. Y ese líquido intersticial y el líquido vascular se integran en un grupo de clasificación de líquido extracelular. Por lo tanto, ustedes van a leer que hay líquido intracelular y extracelular. O si los separas, vas a tener líquido intracelular, intersticial y extracelular. Entonces, cualquiera que sea la literatura, tú tienes que ubicar esa literatura e integrarlo a tu conocimiento del líquido intracelular y extracelular como dos grandes. Observen esta imagen. ¿Cuánto hay de líquido extracelular? 14 litros. Aunque no lo crean, se ha estudiado, para estudiar cuánta agua teníamos, dices, ¿cómo puedo tener 42 litros en el cuerpo? Si me exprimen cada célula, pues tenemos 42 litros. ¿Cómo es que llegaron a ese conocimiento? Se marca el agua con timina tritiada, y se marca con tritio las moléculas, y se ha hecho esa extrapolación al humano, de un humano de 70 kilos, que eso es lo que contiene. Y entonces en todas las literaturas de los libros de fisiología, vas a encontrar que tenemos 42 litros. Y eso divididos a su vez en 14 litros extracelular y 28 en el extracelular. Y a su vez, si tú subdivides esos líquidos, pues vamos a tener 3 litros en el plasma y 11 litros en el intersticial. Por eso, si sumas 11 más 13, te da 14. Y el intracelular, pues 28. Y ahí está ese cálculo de líquidos que tenemos en el cuerpo. ¿Por qué me lo debo de aprender en anatomía, en fisiología, en procesos biofisiológicos? Porque nuevamente, esta es la homeostasis celular. Pero ¿qué pasa si hay un desequilibrio? Tengo que llevarlo a su equilibrio. Y eso lo puedo hacer con volúmenes, con soluciones hidroelectrolíticas, a cloruro de sodio, solución glucosada, en la cual me va a mantener ello. También tengo que poner moléculas como iones y cationes, que ya vieron hace un momento. Entonces,
Esto es lo que contiene y que se ha estudiado en una persona que tiene esos 42 litros. Es un ejemplo, solo lo extraje un poco más la imagen. De hecho, esta presentación, déjenme decirles que tanto de la maestra Lim y el mío van a estar disponibles en la plataforma, lo pueden volver a consultar, pueden volver a leer. Esto en este curso que concluye o posteriormente, no sé cuándo deje de funcionar esa página, pero lo pueden estar revisando a partir de hoy. Y ello, dentro de estos líquidos, hay uno que voy a mencionarles que tal vez no queda a veces claro que hace ese líquido transcelular, el intersticial, que está en las células. Tenemos, por ejemplo, las articulaciones, en el espacio sinovial, en el peritoneal, en el pericardio. Ahí también hay líquido. Ese líquido se llama transcelular, pero forma parte del líquido extracelular. Pero están en otros espacios muy pequeños. Por eso es un apartado que se llama líquido transcelular. En el espacio sinovial, en el peritoneal, en el pericardio. Y intracelular, así como el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo está dentro del líquido cefalorraquídeo, y suele considerarse un tipo de especializado de líquido. No dejen fuera el líquido extracelular. Y a algunos casos su composición puede definir en forma acentuada del plasma o del líquido intersticial. Por eso es importante que lo mencione, porque estos líquidos están en otras partes, que no es justo fuera de las células que están dentro de los 28 litros, sino son un líquido transcelular. Así debemos de integrar este conocimiento, que también lo van a leer en los libros de anatomía. Entonces, pues está un varón de 70 kilos, el agua corporal total es alrededor de un 60%, un peso corporal unos 42 litros. Este porcentaje puede cambiar dependiendo la edad. Ya vieron ahorita unos ejemplos en niños, puede cambiar por sexo y el grado de obesidad. Y no se diga que puede cambiar por un proceso fisiopatológico, en el cual debemos de saberlo. Ya para resumir estos dos, este es un cuadro que resume estos dos, el líquido intracelular y extracelular, y sus subsecuentes integración en intersticial, intravascular y transcelular. Lo que a su momento les acabo de explicar, el transcelular, dado que también están en los libros, no vayan a pensar que esto no existe y que solamente es la intersticial o intravascular, y la transcelular no existe. Veamos que estos líquidos pues pasan a través de membranas biológicas, de la bicapa lipídica de la célula, que en un momento lo vamos a ver, y estar resumiendo estos líquidos en estos compartimentos. Recuerden que la aplicación clínica, todo lleva a una aplicación clínica, todo lleva a una intervención de enfermería fundamentada en el conocimiento de estas bases, según estemos nosotros analizando. Ahorita estamos viendo líquidos corporales, la clasificación, la cantidad y qué pasa si esto disminuye. Si esto disminuye en el líquido, en ambos compartimentos, tanto en el intracelular y en transcelular, intravascular, pues tenemos seguramente a un paciente deshidratado, con deshidratación, y lo que hay que sustituir son líquidos. Y depende de la causa de la deshidratación, yo voy a indicar o una solución cloruro de sodio o voy a indicar una glucosada. Y esto va a depender de mi paciente. Pero yo lo que tengo como conocimiento de base son los líquidos corporales, sus niveles, sus compartimentos, su homeostasis.
y en mi paciente se ha perdido. En un paciente deshidratado por diarrea se ha perdido. Ajá. Por diuréticos se ha perdido. Ajá. Entonces hay que saber todos estos conceptos básicos de los líquidos corporales. Ajá. Y también saber que no es solamente agua, no es solo líquido, tenemos cationes y aniones que ahorita vieron algunos ejemplos. Y estos son los que le van a mantener esa proporción de carga fuera y dentro de la célula. Los fosfolípidos que permiten ese paso. Por ejemplo, en este esquema puedes ver en la parte extracelular, veamos qué cation es el que hay mayor concentración, el sodio, y el cloro como anión, que están dando ese equilibrio en la parte extracelular. También tengo calcio, pero en muy poca cantidad, que se mide en mil equivalentes, su escala de medición es en mil equivalentes. También tenemos al ácido carbónico, que me está dando ese equilibrio. Y en la parte intracelular de los líquidos, para mantener esa homeostasis, ¿qué cation me lleva a ese equilibrio de la extracelular? El potasio, sin duda, es mayor en la parte intracelular, y algunos fosfatos y aniones orgánicos y proteínas. Pero también tengo sodio, pero es poco. También tengo magnesio, poco, cloro y bicarbonato. Ustedes pueden ver en este esquema, es un esquema de Guyton, que es un libro de fisiología, la cual ustedes más adelante van a consultar sin duda. Entonces, son líquidos y son los electrolitos. Si lo vemos en su forma básica, o es anión o es cation, que son cargas que mantienen este equilibrio en el líquido intracelular y extracelular. Bien, pues hemos terminado esta parte. Vamos con el último tema, que es la estructura de la célula. Todo lo que hemos visto, que es para mantener las funciones de un cuerpo humano, en sus diferentes secciones que hemos integrado en este curso de bioquímica, y que ustedes pueden nutrirlo con la lectura, con la presentación, con el libro de bioquímica, y con los videos que hemos agregado en la clínica, en el laboratorio virtual que le hemos denominado de bioquímica. Todo ello es importante integrarlo, porque la célula como unidad anatomofuncional de cualquier órgano, en su composición, ustedes pueden ver esta imagen, es una animación de una bicapa lipídica compuesto por fosfatos, bicapa porque tiene una superior y una inferior, y observan estas en blanco, que se tornan en blanco, proteínas, proteínas transmembrana que cruzan la membrana, o periféricas que solo están en un extremo. Está la parte intracelular y acá vemos en la extracelular. Esta composición de la bicapa lipídica no es una membrana rígida. Se me va a acabar la batería. Está mi mochila, por favor. Ella se va a acabar mi pila, joven, pero creo que me está avisando. Espero que llegue la pila. Y lo que ustedes observan en la parte externa de la bicapa lipídica es carbohidratos. Estos son importantes para la señalización celular y para darle continuidad a ellos. Y en la parte externa sirven de marcador, porque todas las células del cuerpo son distintas. Las células del hígado son distintas a la piel. La neurona es una célula y es distinta a la célula del... Perdón, me voy a mover, jóvenes, porque no hay aquí, mira. Perdón, jóvenes.
y hay energía. Necesita electricidad, no necesita ATP, ¿no? Pero la célula necesita ATP. Bien, aquí vean ustedes esta animación. Entonces, quedamos que estos son carbohidratos marcados para que el cuerpo las identifique como células propias. Bien, esta membrana, empecemos por la membrana. La membrana celular, así se ve. La membrana celular es una bicapa lipídica y está formada de fosfolípidos. Ustedes ven ahí esta animación de fosfolípidos. Vemos que está formada en su parte extracelular, son cabezas hidrofílicas y colas hidrofóbicas que se proyectan en el centro de la bicapa lipídica. Tenemos en esta imagen de esquema que la parte externa de la célula, de la bicapa lipídica, está en contacto con el líquido intersticial. Y la parte citoplasmática está en el interior de la célula, donde está en contacto con el citoplasma. Y observamos en esta animación unas moléculas que salen, entran, los de azules son agua, porque puede difundir por un proceso de ósmosis esta membrana, esta bicapa lipídica sin ningún problema. Sin embargo, hay otras que no pueden ingresar. No pueden ingresar porque esta membrana es semipermeable. La característica de la bicapa lipídica es una membrana semipermeable. Y esa semipermeabilidad que tiene le da la selectividad de dejar pasar moléculas y no. ¿Por qué no así como lo hace? Muy selectiva es. Y eso, jóvenes, muy importante integrar esto, porque va a depender el tipo de célula del órgano del que estemos hablando. No es la misma bicapa lipídica del eritrocito que tiene la misma integración de fosfolípidos, esa bicapa lipídica, pero no es lo mismo una célula del intestino, el eritrocito, porque son lugares anatómicos distintos. Por lo tanto, la permeabilidad sigue permaneciendo, es semipermeable, pero es semipermeable para el eritrocito y es semipermeable para la célula del intestino. Ahí dejo pasar glucosa, moléculas de glucosa, y no tan fácil lo dejo pasar. Debo de tener transportadores que la ayuden a pasar al otro lado de la membrana. Por lo tanto, necesita algo más esa molécula de glucosa para pasar al otro lado de la célula. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, es semipermeable. El agua pasa por un proceso de ósmosis. Pero lo verde no. Lo verde son otras moléculas que necesitan un transportador que esté a nivel de membrana para que la dejen pasar. Y esos son proteínas. Las proteínas son ese transportador, son unos tubos hechos de aminoácidos y que va a tener selectividad por alguna molécula que quiera pasar. Por ejemplo, esta que no puede pasar, ¿por qué otra razón no pudiera pasar? Dije hace un momento que podría necesitar a un transportador, que es un canal, y ese canal es una proteína que transcelular. La otra característica es su peso molecular, que está demasiado grande y no pasa por ese tamaño molecular. Necesita cambiar la estructura de la bicapa lipídica, y cambiar su estructura de la bicapa lipídica puede estar regulada por clatrinas, otras proteínas que deformen la membrana y la puedan englobar y meterla.
Y esos son mecanismos de proteínas que están en la bicapa lipídica. Ajá. Entonces, veamos esto semipermeable de la célula, ajá, de cualquier célula. Ajá. Y va a estar dado entonces por las proteínas que están en la membrana y por las moléculas que quieran entrar, ajá, que puede ser una macromolécula y que no sea fácil de pasar, necesita un transportador, ¿no? Y estas bicapas pues están formadas de fosfolípidos. Veamos aquí esta otra animación. Vean este canal, es un canal transmembrana. Vean que deja pasar una molécula que es selectiva. Por ejemplo, ¿cuál va a ser la aplicación? Ya que vimos líquidos intracelular y extracelular. Hablemos del cloruro de sodio, que es una aplicación clínica que van a ustedes aprenderlo, las características que tiene como solución, y va a pasar o no pasar. Le indicamos a un paciente cloruro de sodio al 0.9%. Y ese cloruro de sodio tiene agua. El agua pasa por ósmosis, pero tiene cloro y tiene sodio. ¿Cómo va a pasar el cloro y el sodio esa bicapa lipídica, dado que son aniones y cationes? Quiere decir que está cargada y no puede pasar esa membrana. No está cargada. Necesita un canal. ¿Cuál es la selectividad? Pues que el sodio, del cloruro de sodio, al 0.9% que estoy poniendo, pues necesita un canal de sodio. El cloro necesita el canal de cloro. Este puede ser un canal, entonces, de sodio, y este puede ser un canal de cloro. Y ahí va a pasar el cloruro de sodio al 0.9% que yo le estoy poniendo en la vena al paciente, y es un paciente deshidratado, entonces por aquí va a pasar. Esa es una estructura de la célula, y su aplicación clínica, el por qué tengo que aprenderme las bicapas lipídicas. Si esta fuera una aplicación en una asignatura de procesos fisiopatológicos, puede ser que hay patologías en las cuales estas membranas no se forman, que se deforman incluso. El eritrocito, si no tuviera esta bicapa lipídica muy bien hecha y fuera un eritrocito en forma de hoz, sería una patología. Entonces las membranas se pueden enfermar. Por eso yo tengo que aprender la parte anatómica, la fisiológica, para poder integrar en mi conocimiento en pacientes que pudieran tener un problema de membrana. Y debo de aprenderme que el cloruro de sodio va a pasar por esa bicapa lipídica y que necesita selectividad para mi cation y mi anión. Entonces, es importante integrar esto para la parte clínica. Y para eso se estudia en el transporte a nivel de membrana, que es esta difusión, que se esta difusión simple o difusión facilitada. Entonces, veamos esta clasificación para el transporte a nivel de membrana. Y ya por último, ¿qué más tiene una célula? Organitos celulares. Ustedes observan aquí en esta imagen, corte de una célula, vemos el núcleo, el nucleolo, vemos el retículo endoplásmico rugoso porque que tiene ribosomas y tiene consecutiva, va a tener retículo endoplásmico liso, las vesículas, los lisosomas, el aparato de Golgi y la membrana plasmática. Yo les hablé de la membrana plasmática, cómo pasa y el transporte y el mecanismo por el cual lo hace. Sin embargo, tiene todas estas estructuras celulares que ya lo van a ver en procesos biofisiológicos 1 y 2, la función específica de esta célula, que tienen una actividad fisiológica única.
no se repiten las funciones. La mitocondria es para el transporte de electrones, tiene su propio ADN, se puede autorreplicar, todo eso lo van a revisar, pero tiene una función específica. Los ribosomas, una actividad específica, no se duplican las funciones. Por lo tanto, el aprender la particularidad de cada una de ellas en la parte anatómica, fisiológica y bioquímica, pues es importante integrarlo, no lo vamos a aprender de manera individual, pero lo vamos a integrar en todos. Y las otras que no son organitos celulares, son ese citoesqueleto que le brinda la forma anatómica de la célula en total. Y eso es algo que no solamente existe en los organitos celulares, sino en el citoesqueleto. El centriolo, por ejemplo, que no es un organito, pero es una estructura muy importante para el transporte intracelular. No hay carreteras, hay centriolos, hay citoesqueleto, para que no pierda esa estructura anatómica. Imagínense, un eritrocito mide 10 micras. El tamaño de un eritrocito tiene de 8 a 10 micras. El tamaño de un capilar sanguíneo tiene 10 micras. Significa que solamente un eritrocito puede estar pasando por ese. Si hubiese pacientes hay una rigidez del capilar sanguíneo, el eritrocito se deforma, su membrana se deforma para poder pasar, y eso es lo que le da el citoesqueleto, que no cuando pasa se destruya, se va a destruir, pero en 120 días, que es la vida del eritrocito. Bien, jóvenes, hasta aquí es la presentación de esta segunda parte de esta parte presencial del curso de bases de la bioquímica. Maestra Adriana, paso a preguntas si tienen los estudiantes. Sí, maestra, pues muchas gracias. Agradecemos de verdad la participación de las maestras Fuente y Santiago. Muy interesante, sin duda servirá de mucho apoyo, será de mucho apoyo para nuestros estudiantes de nuevo ingreso. Y bueno, pues preguntamos si no hay dudas al respecto. No, ninguna. Maestra, tenemos una pregunta. ¿Qué significa la P y la H de pH? Protones de hidrógeno, pH. Parece que todo muy bien, maestra Santiago. Sí, maestra Adriana, doctora Adriana. También les mencionamos que les vamos a compartir la presentación. En este momento la hacemos llegar para que lo pueda usted subir a la plataforma donde tienen. La estamos grabando, maestra, no se preocupe. Okay. Nosotros la subimos de manera directa. Perfecto. Muchas gracias. Y también, bueno, en la plataforma, en el aula virtual, ya saben, se encuentran los programas, las actividades, la autoevaluación, y todo ya está concentrado, y en unos minutos más también subiremos esta presentación para que todo lo tengan concentrado nuestros estudiantes. ¿La evaluación diagnóstica tiene alguna fecha límite? ¿Es hoy? La fecha límite. La plataforma va a encontrarse abierta toda esta semana hasta el próximo 14 de agosto, maestro. Entonces tienen oportunidad de realizar sus diferentes actividades en el transcurso de estos días. Ok, gracias. Muchas gracias. Pues, muchas gracias a ustedes, maestro. Que tengan excelente día. Y bueno, jóvenes, nos encontramos en unos minutos más. Maestro, ¿tienes algo más que comentar? No, adiós. Gracias a ustedes. Muy amables. Hasta luego, gracias. Nos encontramos en unos momentos más en el link que nos va a llevar al tópico plataformas educativas de consulta. Entonces les pido que hagan una pausa. Nos podemos encontrar 5 minutos antes de las 11. Entonces por ahí nos encontramos. Gracias, que tengan excelente día y nos vemos en plataformas. Hasta luego, gracias. Hasta luego.